La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Y ya tenemos en línea para ver a Óscar Mesa, quien es PhD en Economía, profesor universitario del doctorado en Economía de la Universidad Central de Venezuela, además director del SENDAS, de la Federación Venezolana de Maestros, una organización que siempre está haciendo un análisis de datos súper importante, que agradezco que siempre lo mantengan al día y siempre lo sigan trabajando. Vamos, siempre se lo preguntamos, pero en la frecuencia está el posicionamiento y esto es un tema importante. Vamos a volvérselo a preguntar cuánto tiempo tienen haciendo estos datos. A ellos trabajan los datos de la canasta básica y en específico siempre estamos hablando con ellos acerca de la canasta alimentaria. Ya a la fecha de cada 21 de cada mes ellos hacen su cierre del mes anterior y ya tienen el cálculo de la canasta alimentaria del mes de agosto, que cerró en $491 y confrontándola con el mes de julio, podemos decir que bajó, pero en dólares, porque la del mes de julio fue 502,27. Sigan el Twitter de las redes sociales del Sendas, el Twitter @SendasFBNFDM de Federación Venezolana de Maestros, importante porque por allí siempre están publicando los datos. Bienvenido, ¿cómo estás, Óscar? Hola, buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Mira, lo primero que tendría que decirte es darte un tubazo, en el sentido de que te voy a decir cuál era el monto de la canasta alimentaria de septiembre de 1999. Es decir, interesante. Bueno, el monto en bolívares era de 230.684, en aquel momento era el bolívar realmente fuerte que tuvimos siempre, y el salario mínimo era 120.000 bolívares, de manera que el salario mínimo, María Alejandra, amigos que nos escuchan, permitía adquirir el 52,05% de la canasta alimentaria, y tú con 2 salarios mínimos podías cubrir el costo de la canasta. Y por supuesto, sobre eso sobre eso giraban las entrevistas, cómo es posible. Claro, incluso, pero la gente se quejaba y por eso quería un cambio, porque no llegaba al 50% de la canasta. Claro, y el mismo candidato... ¿Canasta alimentaria o canasta básica, Óscar? No, canasta alimentaria. Alimentaria, ok. O sea, para poderla comparar con el mes que está transcurriendo, ¿no? Claro. Bueno, y el mismo candidato, Hugo Chávez, se quejaba de que cómo era posible en el 1998 que el salario mínimo fuera 100.000 bolívares y la canasta estaba en el orden de los 220.000, de manera que un salario mínimo tampoco permitía adquirir el costo de esa canasta alimentaria que por primera vez dábamos a conocer en enero de 1998. Es decir, para responder, hace 25 años que estamos publicando este indicador y hace 26, 27 años que comenzamos a diseñar el proyecto, porque por supuesto no se publica hasta que... Ya era una preocupación y además no sé si la Constitución del 61 establecía la obligación, como está ahora en la del 99, de cubrir la canasta básica, ¿no? Que lo dice el artículo 91 de esta Constitución. No, buen comentario, María Alejandra. No, para nada. Entre otras razones porque nosotros lo máximo que habíamos tenido de inflación era 81% en el año 1989 con el presidente Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia. Ahí es cuando comenzamos a preocuparnos los trabajadores de que, por supuesto, no había ninguna disposición legal de actualizar el salario mínimo, y eso se logra justamente en 1997, y por esa razón es que yo comienzo a trabajar entre 1996 y 1997 con el diseño de la canasta, porque habíamos aceptado discutir el tema de las prestaciones sociales en el contexto de la Comisión Tripartita Nacional que instaló el presidente Rafael Caldera, pero decíamos los trabajadores, los técnicos que asesorábamos la dirigencia sindical, que sí, perfecto, vamos a discutir el tema de las prestaciones sociales, pero vamos a discutir también la actualización del salario mínimo de manera regular y que estuviera acorde con algo concreto. Ese algo concreto era una canasta alimentaria, y de allí nace ese indicador que, por cierto, también en 1997 la OCEI, que era la Oficina Central de Estadística e Informática, hoy conocido como el INE, diseñó también su canasta alimentaria normativa, que publicaron hasta el
hasta el 2014. Entonces comenzamos paralelamente. Nosotros debo decir que nos apoyamos en la base nutricional de la canasta alimentaria normativa, que fue diseñada por un equipo muy competente de nutricionistas que nosotros obviamente en el Senda no teníamos en aquello hace un cuarto de siglo. Y ustedes siguen con esa base y hicieron algunos ajustes en la forma de cálculo, porque bueno, ya está visto que el INE no continúa, ¿no? Dejó de hacerlo en el año 2014, nos dices. Mira, la información que tenemos es que al igual que en el Banco Central se continúan haciendo, pero no se publican. No se publican, ok. Y no se publicó en el caso de la canasta alimentaria. Esta es una información extraoficial de alguien que una persona conocedora del tema que trabajó allí, y es porque cuando llegó al costo de unos $350, se ordenó que no se publicara más, pues. Ahora, ustedes la forma de cálculo, la metodología, la han adaptado, la mantienen. Claro, claro, la hemos tenido que adaptar porque hay algunos productos que han desaparecido. Mantenemos todavía el aceite, el mejor, para aquel momento en las encuestas que realizamos en Valencia, en Miranda, en Caracas y en Carabobo, había una determinada marca, un aceite de maíz que mantenemos, pero ese aceite, por ejemplo, desapareció en algún momento. Tú recordarás que había una escasez, incluso todavía no se consigue con tanta frecuencia, así que ahí tuvimos que hacer ajustes. Tuvimos que hacer ajustes también cuando durante, creo que fue la presidencia de Ramón J. Velázquez y luego también del presidente Caldera, se impuso el IVA. Y ese IVA se le impuso a varios alimentos. Entonces el queso amarillo aumentó mucho y lo tuvimos que quitar. Luego lo volvimos a colocar porque el queso duro que tenemos nosotros, el Santa Bárbara, aumentó también de precio. Es decir, hemos tenido que hacer ajustes. La leche también la tuvimos que adaptar. Y en la época de escasez, María Alejandra, fue por supuesto más difícil todo, porque no se conseguían simplemente los productos, no se conseguía ni siquiera el pan. Ni siquiera el pan y por supuesto el precio del pan variaba. Pero cuando hacen esos ajustes más allá del tema de los impuestos, lo buscan es mantener los productos que aún están presentes de manera balanceada, ¿no? En Seguro. Alimenticia. Claro, por eso tomamos como base digamos el sustento que daban los estudios nutricionales de la OCDE que construyó la normativa. Y a esos 50 productos que como está constituida esa canasta, le agregamos los que salieron, digamos, como resultado de las encuestas que nosotros hicimos, y hoy tenemos 60. Así que teníamos 64 en el comienzo, fuimos ajustando y hoy tenemos 60 productos, entre ellos, por supuesto, los 50, la mayoría de ellos, también contenidos en la canasta alimentaria normativa. Y esos 60 productos, pues lo hemos mantenido a lo largo de estos 25 años con los ajustes que te digo, ajustes de moneda, porque cuando yo leí lo de la canasta de septiembre de 1999, estamos hablando de un bolívar que no había sufrido ningún cambio, salvo los embates del tipo de cambio que se dieron en el famoso febrero. ¿La referencia en dólares de ese histórico? Bueno, en aquel momento... No, la referencia histórica no, aquí no la tengo porque en ese momento no era tan importante el tema del dólar. El bolívar seguía. Vamos a dejarnos esa tarea para la casa. Ya te tengo que despedir, pero sobre ese aumento, ya para despedir, de la diferencia, no, más bien disminución en dólares, no pasa 100 bolívares, ¿no? De lo que refiere a agosto en frente a julio, confrontado a julio. Decimos bolívares, bueno, no, en dólares serían 11,28, pero la respuesta está en que el 85%, o sea, 51 productos de la canasta alimentaria bajaron su precio en dólares. Ahí está la razón. Entonces, claro, si tiene 51 productos de 60, el 85%, por eso es que baja su precio en dólares. ¿Por qué baja su precio en dólares? Bueno, porque tú no puedes subir más, porque el problema fundamental es la caída del poder adquisitivo en 0,8%. 0,8%. Fíjate que te leí un dato de 1999 donde el salario mínimo era capaz de adquirir el 52% de la canasta y ahora en este momento el 0,8%. Esa es la razón de por qué cae la demanda y de por qué bajan los precios, porque tú no puedes subir más los precios, sino simplemente después. O le venden a más que los que ven, que serían el 10-15% de la población. Y la mayoría no estamos en esa situación. No ganamos ni siquiera un ingreso equivalente al de la canasta alimentaria.
Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Esto lo vamos a seguir analizando mes a mes. Siempre Oscar Mesa es nuestro invitado fijo después de cada 21 de cada mes, porque vamos a insistir en seguir analizando y trayendo a colación estos números que son realmente dramáticos y alguna solución tiene que buscar el gobierno porque el venezolano debe alimentarse. Era Oscar Mesa, PhD en Economía, profesor universitario del doctorado en Economía de la Universidad Central de Venezuela y director del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros. Sigan las redes sociales, @SendasFVM de Federación Venezolana de Maestros. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM, se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.